Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el video de hoy volvemos con una nueva edición de Contratácticas y en esta oportunidad será un video para actualizar las contratácticas de la 433 y sobre todo darles nuevas opciones de tácticas que he usado recientemente. De momento, el primer video sobre contratácticas de la 433 es el video más visto del canal y además me han pedido bastante una actualización de esas tácticas, así que por eso hoy vamos con un par de nuevas opciones para hacerle frente a esas 433. Antes de seguir con el video de hoy, no olviden darle like y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. También recordarles que estamos en Discord por si quieren unirse. Y un último aviso sobre las ligas de suscriptores. Dialogando brevemente con algunos subs, la fecha de inicio quedó para el lunes 28 de febrero. Las inscripciones serán a partir del lunes 21 de febrero cuando suba un video relacionado a esto. Ahí simplemente deberán anotarse y estarán dentro de las ligas. Se los recordaré obviamente en los siguientes videos para que no se olviden. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, la primera de las tres opciones que mostraré hoy para enfrentar a una 433 es con otra 433, es decir, jugando espejo. Esta opción se las recomendaré únicamente cuando sean superiores o parejos en equipo y sean locales o el rival no tenga avanzado el estadio. La 433 en específico que deberán usar es la 433B. Bien, el estilo de juego será el de juego por las bandas. En las tácticas en línea hay dos formas de jugarla. Una es con todos en su posición, que generalmente es más para usarla cuando sean locales, y la otra es para cuando sean parejos o visitantes y es con el apoyo de los medios a la defensa. En cuanto al marcaje y al fuera de juego, utilizaremos un marcaje zonal y no se hará uso del fuera de juego. En cuanto a la agresividad, se usará brusco en jueces verde, agresivo en jueces celeste y amarillo, normal en jueces naranja y cuidadoso en jueces rojo. Y en lo que respecta a las avanzadas, esta 433 usará una presión de 69 encerrando los espacios, con un estilo ofensivo de 66 y una velocidad de pases rápidos de 65. Bien, ¿qué deben saber sobre esta táctica? Que es una táctica que he usado recientemente en ligas nostálgicas y que ha tenido buenos resultados ante otras 433. En ligas normales con buen equipo y posiciones específicas es sin dudas una gran opción para usar durante toda la liga y sobre todo si te enfrentas a tácticas de 4-3-3 ya sea bandas o pases. Es una táctica muy controladora donde tendrá sus partidos con mucha efectividad y otros en donde tal vez no tenga mucho gol pero marcará lo justo y necesario, además de evitar que te lleguen mucho a tu propia portería. Bien, la segunda opción de este video para enfrentar a las 433 es la siempre confiable 451. En mi opinión son muchas las formas de vencer a la 433 con una 451, pero muchas veces esa alineación se hace fuerte de local y cuesta bastante encontrarle la vuelta. Pero durante estos últimos 2 meses, la 451 que más me vendió versus la 433 es esta que se las enseñaré a continuación. Bien, el estilo de juego de la 451 será lógicamente con el juego de chutar o tirar desde lejos. En las tácticas en línea hay muchas posibilidades de usarla, pero las tres más confiables son manteniendo a todos en sus posiciones, sumando el apoyo de los medios a la defensa o en casos más complicados sumando también el apoyo de los delanteros al mediocampo. En cuanto al marcaje y al fuera de juego, se usará un marcaje zonal y no se hará uso del fuera de juego. En cuanto a la agresividad, se jugará brusco con jueces verde y celeste, agresivo con jueces amarillo y naranja y normal con jueces rojo. En algunos casos, si sus rivales son muy superiores, pueden arriesgar brusco con juez amarillo. En los demás casos, manténgalo como dije anteriormente. Y ahora sí, yendo a las avanzadas, hay que decir que esta 451 utilizará una presión de 58 en balanceado, con un estilo de 39 en defensivo y una velocidad de 67 en pases rápidos. Bien, ¿qué deben saber sobre esta táctica? En primer lugar, que vendría a ser la actualización de una de las 451 del canal, que si mal no recuerdo es la primera que se subió. Es una táctica que creo que nuevamente empezó a vender muchísimo, ya que la presión balanceada volvió a vender bastante como en otros años, que puede vencer a una gran cantidad de 4-3-3, pero que no suele tener tanta efectividad, no es una táctica que golee.
es más de ganar sus partidos por la mínima 1-0, ya sea igualando en remates o dominando. Se destaca generalmente por mantener el arco en cero y es importantísimo en esta táctica el tema de las pelotas paradas, sobre todo los corners, ya que suele ser la vía con más goles que tiene esta táctica. Bien, la tercera y última de las opciones que mostraré en este video es la reciente 5-3-2 que fue subida al canal, con algunas pequeñas modificaciones. Esta alineación me parece una táctica complementaria a la 4-5-1, ya que cuando probablemente una 4-3-3 logre derrotar a esa 4-5-1, contra esta 5-3-2 seguramente no podrá. Bien, esta 5-3-2 se jugará lógicamente al contraataque. En las tácticas en línea solo utilizaremos el apoyo de medios a la defensa. En cuanto al marcaje y el fuera de juego, el marcaje será zonal y no se utilizará el fuera de juego. En cuanto a la agresividad, se puede jugar con brusco en jueces verde, celeste y amarillo, agresivo con jueces naranja y normal con jueces rojo. Y en las avanzadas, esta 5-3-2 empleará una presión balanceada de 54, con un estilo defensivo de 32 y una velocidad de pases rápidos de 70. Bien, ¿qué deben saber sobre esta táctica? Como dije anteriormente, es una muy buena opción para cuando vean que la 4-5-1 no está pasando por su mejor momento. Generalmente versus las 4-3 de pases no rinde mucho, pero sí ante las que sean de juego por las bandas. Es muy efectiva y no se deja superar en estadísticas pese a ser superada en valor de equipo. Más allá de que los especialistas son siempre importantes, esta 5-3-2 marca muchísimo de jugada, así que eso es un plus cuando no se cuenta con especialistas confiables en el equipo. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó no olviden darle like y de comentar qué les parecen estas tres tácticas. Si ustedes cuentan con una buena contratáctica para las 4-3-3, no duden en comentarla para los subs, ya que yo seguramente fije su comentario para que así puedan tener más opciones. Ha sido una semana bastante agitada para mí y se me ha dificultado hacer este video. También será el último video en donde me vean con grupo por al menos un tiempo. Así que nada, trataré de subir algún que otro video en la semana, si no ya será el video de inscripciones para la liga de subs que arrancará el 28, como les mencioné al inicio. En fin, eso fue todo por hoy. Un saludo, cuídense y buenos juegos.